Bien chicos, ¿cómo están todos ustedes? Esto es un video tutorial para poder desarrollar el ejercicio número 2 con respecto a una empresa ficticia ABC, donde es necesario obtener justamente el WACC y el EVA. El WACC vendría a ser el costo promedio ponderado del capital y el EVA vendría a ser justamente el valor agregado que genera la empresa, lógicamente, tras el cumplimiento de operaciones y obligaciones, ¿no? Dentro de los datos nuevos que estamos generando, tenemos justamente el KD, el IRF, el beta, el RM. Ahorita voy a pasar a explicarlo. Y otros datos ficticios que se pueden obtener del estado de resultados de la empresa ABC y del balance general también de la empresa ABC. Dentro de ellos, los gastos financieros y los ingresos financieros y la utilidad neta. Y del balance general, justamente el pasivo no corriente y el patrimonio. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer ahorita es explicar estos datos. El primero es el KD, que nosotros lo vamos a entender como el costo de financiamiento, que es la tasa de interés que se cobra, ¿no? Que nos cobran los acreedores, en este caso los bancos, por la inversión, ¿no? Por el financiamiento de esta empresa, ¿no? Que vendría a ser del 10%. La tasa de impuestos en este país ficticio, que vendría a ser del 0.30, ¿no? Disculpe usted ahí, lo dejé en el anterior. Y el RF, que son las inversiones libres de riesgo, que estamos considerando que puedes tú invertir como empresario, como inversionista, en otros títulos valores, ¿no? Donde en el momento que inviertes vas a tener definitivamente una rentabilidad fija, pero el riesgo va a ser menor. Como por ejemplo, ¿cuál? En el caso, podríamos explicarlo en el caso de los bonos o de las acciones que son de menor riesgo, y cuando son de menor riesgo generalmente te pagan una tasa de interés muy baja. En el caso de los bonos, por ejemplo, podrían ser los bonos soberanos, como en el caso de nuestro país, ¿no? Cuando hay unas economías fuertes, hay unas economías muy buenas, ¿no? Los países venden bonos y generalmente pues no hay ningún riesgo de que no te pague el país. Son buenos, son responsables lógicamente con los acreedores de estos países. ¿Qué tipo de bonos podría considerarse? Podría considerar los bonos de la Reserva Federal Norteamericana, podría ser también considerar los bonos del Banco Central de Reserva Alemán, podría usted considerar de repente los bonos soberanos peruanos, ¿no? Y como te podrás dar cuenta, no pagan pues unas tasas de intereses muy altas, pero sí, si no tienes otra opción para invertir y quieres tener de repente una inversión muy fija, muy buena, perfecto, ¿no? Son buenas opciones. Entonces lo dejamos acá con 0.04, 4% si tú quieres. El beta, que vendría a ser el riesgo del mercado, que puede interpretarse como las amenazas u oportunidades que te puede dar los factores externos. Esto depende, lógicamente, si estás operando en un solo país, ¿no? Podría estar operando Perú, ¿no? Por ejemplo, entonces esto significaría que tú tienes que analizar la coyuntura económica, la estabilidad política, o sea, las leyes, cómo va justamente la coyuntura política en el país, el factor cultural, social y demográfico, las oportunidades o amenazas que impliquen, ¿no? Y también el factor técnico y tecnológico. Entonces, con respecto a ello, nosotros hacemos un análisis, más que nada, si en realidad puede generar, ¿no? Nos puede generar amenazas o nos puede generar oportunidades, y de acuerdo a ello hacemos una estimación. A ello también le sumamos lo que vendría a ser tu posición como empresa dentro de una industria, ¿no? Tu posición dentro de un mercado. Entonces acá analizamos las 5 fuerzas competitivas básicas de Porter, y dentro de ellas pues analizamos a los competidores del sector y tu posición, cuál es tu posición dentro de esta industria, cuál es el grado o poder de negociación que tienen los proveedores, su grado o poder de negociación que tienen los clientes. Analizamos si están tratando de ingresar empresas nuevas que te pueden quitar participación en el mercado, ¿no? Con nuevas tendencias de repente de negocios o nuevos productos o evolución de ellos, y empresas que podrían fabricar productos o servicios sustitutos que también te podrían quitar participación en el mercado por una disminución más que nada de la calidad o una disminución de los precios, o dependiendo también puede ser tomado dentro de las opciones de consumo que puedan tener los clientes, ¿no? Entonces son amenazas, vamos a decir, pueden ser reales o potenciales que podrían existir, y de acuerdo a eso nosotros pues, por ejemplo, le damos un valor, ¿no? En este caso el beta, el riesgo del beta es del 1.5.
aproximadamente. 1.5, no 1.5%, 150 podríamos decir así. En el caso de la rentabilidad del mercado, se está optando cuáles son los rendimientos que esperas de tu empresa, la empresa ABC, y acá se está estableciendo 12%, ¿no? A diferencia del ejercicio anterior donde nosotros establecimos un poco más, ¿no? Entonces ya con todos estos datos de la empresa ABC, ¿no? Su KD, su T, su RF y el beta y el RM y los estados de resultados y balance general, pasamos a resolver el ejercicio. Primero vamos a resolver entonces el WACC. Primero para ello vamos a hablar del costo de la deuda. El costo de la deuda implica analizar pues definitivamente la tasa de interés y los impuestos que existen. Entonces en base a ello lo que nosotros hacemos es seguir la siguiente ecuación. Tomamos la tasa de interés que sería el 10% y lo multiplicamos por uno menos, lógicamente, los impuestos que pagamos en esta economía ficticia, que es el 30% que hemos supuesto. Y nos da un costo de deuda de 0.07. ¿no? Vamos a sacar también el coste del capital, es vamos a decir, ahí como te lo propongo, es el coste en que incurre una empresa para financiar sus propios proyectos de inversión a través de sus fondos propios. Esto sería justamente bajo la ecuación que también te propongo acá, que vendría a ser el RF, ¿no? A la que se le suma justamente el beta, ¿sí? Que se multiplica por la diferencia entre el rendimiento del mercado menos, ¿no? Las inversiones libres de riesgo, ¿no? Estamos suponiendo que son los bonos, ¿no? Muy bien, ahí tenemos toda la ecuación, ¿no? Nos da 0.16, entonces es el coste de capital para financiar con nuestros fondos propios. A esto con estos datos ya vamos a generar el WACC y por ello entonces el WACC lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a tratar de obtener cuánto es la representación del pasivo corriente del total del pasivo y del patrimonio con el total del pasivo también, ¿no? Queremos saber cuáles son los porcentajes de participación de cada uno de ellos. En el caso del pasivo corriente lo vamos a multiplicar por el KDP que hayamos y en el caso del patrimonio lo vamos a multiplicar por el KE, el costo justamente del capital, ¿no? Muy bien, vamos entonces a desarrollar el ejercicio. Entonces obtenemos, lógicamente, en el caso del patrimonio, ahí está, perdón, del pasivo, lo dividimos lógicamente entre la suma del pasivo no corriente más el patrimonio, ¿sí? Ahí está, perfecto. Ya sabemos que entonces el pasivo representa el 28.98%. Jalamos el KDP y también obtenemos, lógicamente, en el caso del patrimonio, obtenemos cuánto es su participación dentro del pasivo, ¿no? Del total del pasivo, ¿no? Recordemos que el pasivo no corriente se entiende lógicamente como las deudas de largo plazo que tiene o mantiene la empresa, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, las deudas de largo plazo representan el 28.98% y el total del patrimonio que tiene la empresa es del 71.1%. Jalamos también la información del CAE. Listo. Ya teniendo entonces toda la información, lo que vamos a hacer es una simple multiplicación para ambos lados y después lógicamente sumar los resultados. Sumo la participación del pasivo, ¿no? Multiplicado lógicamente por el KDP y al mismo tiempo multiplico también el patrimonio multiplicado por el CAE. ¿Sí? Muy bien, sumo entonces tanto los dos resultados y obtengo lógicamente que el WACC representa lógicamente el 13.39% aproximadamente. ¿Y esto qué significa? Significa que si tu empresa, la empresa ABC está generando una rentabilidad del 13.39, la empresa no está ganando ni está perdiendo dinero. Todo lo que ingresa sirve para pagar justamente los costos de la empresa. Si tu empresa genera un 13.38% de rentabilidad, ya estás perdiendo. ¿no? Ya estás perdiendo. Si genera 12 u 11 es lo mismo. ¿no? Estás perdiendo, entonces no tienes lo suficiente para poder generar o cubrir el costo promedio ponderado de capital. Si tu empresa genera un 13.40% o 14 o 15, entonces significa que estás generando beneficios extraordinarios y por tanto entonces tienes para cubrir el costo promedio ponderado de capital. ¿no? Esa sería la gran explicación con respecto al WACC. Después vamos a ir justamente a obtener el NOPAT, que es ahí tiene que corregirlo, es la utilidad de operación antes de impuestos, ¿no?
Y ahí también te he puesto una fórmula para que lo puedas obtener. En este caso sería la utilidad neta. Nos vamos a ir a la parte superior para ir al Notepad, a la que le sumamos justamente los gastos financieros y disminuimos los ingresos financieros. ¿Sí? Ahí nos dice entonces que el Notepad es 25.130, ponle dobles o dólares, como quieras entenderlo mejor, no hay ningún problema. El WAC lo jalamos justamente de la información que hemos generado hace un momento, y una vez lo jalamos ya, ¿no? Y el capital empleado vendría a ser la suma de pasivo no corriente más el patrimonio. Entonces ahí sumamos el pasivo no corriente más el patrimonio. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el EVA, justamente cuánto es lo que ha generado, lógicamente, de valor agregado tras sus operaciones y tras el cumplimiento de sus obligaciones. Muy bien, lo que vamos a hacer entonces en la parte del EVA, lo que vamos a hacer es justamente seguir la fórmula que nos dice, entonces es el NOPAT, ¿sí? A la que le vamos a restar lógicamente el capital empleado multiplicado por el WACC. ¿Sí? Eso es todo. Y para terminar, nos llevamos la sorpresa pues que el EVA es de $702,11, ¿no? Eso significa que estás generando solamente con todo tu negocio $702, o $702 si quieres entenderlo así, con 11 centavos, ¿no? Que es una cantidad muy pequeña e ínfima, ¿no? Para este tipo de operaciones. Ahora vamos a ver, me gustaría saber si nosotros aplicáramos la realidad peruana, ¿no? Acá sobre los impuestos, si nosotros lo cambiamos a, disminuimos, ahí está cobrando 30%, bajamos acá la realidad peruana que es 0.295 o 29.5%, ¿no? Entonces vamos a ver justamente el WAC ha crecido, o sea, tu coste ha crecido, acá estaba 13. A ver, déjame cambiarlo por favor. Estaba en 13.39 y ahora justamente con el crecimiento, con la disminución del impuesto, 13.41. O sea, quiere decir que el costo promedio de poner el capital se ha incrementado. Y en el caso del EVA, pues ha disminuido, o sea, de 702 ha caído. Entonces, eso significa que el impuesto que no está generando el escudo fiscal necesario, lo que hace que definitivamente se incremente tu costo promedio ponderado de capital y lógicamente tú, el valor agregado que estás generando, la utilidad neta, o podemos decirlo así, el valor económico agregado o el beneficio económico de la empresa o corporación es muy pequeño, ¿no? Para lo que vendría a ser la realidad de esta empresa ficticia ABC, ¿sí? Eso sería todo, les agradezco, muchas gracias, buena suerte.